¿Qué papel juegan las emociones en nuestras vidas? ¿Por qué podemos tener distintos sentimientos y distintas emociones asociadas, por ejemplo, a los recuerdos, a una fotografía, a un acontecimiento, a un hecho, a una fecha o a un aniversario? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida cotidiana? ¿Nos pueden hacer que estemos más tristes, más contentos, menos tristes? Manuel Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Pues mira, las emociones tienen un papel fundamental en nuestra vida, nos orientan en la vida. Son una brújula quizás no exacta, pero sí bastante indicativa de hacia dónde debemos de encaminar nuestros pasos. Nos acercamos a aquello que nos atrae, que nos ocasiona, que nos provoca alegría, y nos alejamos de aquello que nos produce temor, ira, rechazo, que despierta nuestro miedo, ¿no? Por tanto, las emociones son importantísimos tenerlas en cuenta. Hasta hace poco, los científicos, los investigadores, habíamos pensado que no era conveniente tenerlas en cuenta, sino más bien dominarlas simplemente, o disfrutarlas si eran positivas, o dominarlas si las emociones eran negativas. Pero hoy en día se habla de otra manera. Sí, nos hemos dado cuenta de que no, de que son muy útiles, de que son una fuente de información precisa, ¿no? Así que veremos qué es lo que hay que hacer. Hay que aprender, vosotros decir, a gestionarlas. Claro, yo digo a escucharlas, yo digo a atenderlas, a comprenderlas, a comprender qué función juegan en nuestra vida psíquica y en nuestra vida las emociones, y a partir de ahí extraer toda la información que eso puede aportarnos para mejorar en nuestra vida. Aprender a gestionarlas, a manejarlas o a conducirlas, como ustedes quieran, para que se hagan una idea. Bueno, pues ¿cuáles son las emociones más importantes? ¿Cuáles son las emociones que nosotros los onubenses vemos más cercanas? No es que nos demos un paseíto por ahí por la ría y veamos, oh, qué bonito el atardecer, una emoción, no, sino que hemos salido a la calle, a otros lugares de Huelva, a preguntarles precisamente sobre las emociones. En esta encuesta nos hacemos una pregunta principal: ¿cómo gestionamos las emociones? Ahora encontrar un buen trabajo, porque lo que hay, poquito. Mis principales emociones estos días, por la ilusión. Lo principal es la ilusión. Que me toque la lotería, y esa grande no la tenía nunca, porque no me ha tocado. Con mucha amistad con los amigos, con mucha familiaridad con la familia, la unidad, la comunión todos juntos, el respeto, la solidaridad, pues muchas emociones, la verdad. Pues no me agobio porque no me queda otra, o sea que ¿para qué agobiarme? Adecuadamente, pues sacando la pareja para afuera y viviendo estos días. Sí, por la cuenta que me tiene. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Paciencia, pero se puede. Bueno, cuestión de ya un poco de madurez en ese aspecto, pero bueno, hay que intentarlo, claro que sí. Yo no creo que no, tiene que ser una cosa y después la otra, la segunda no. Uy, eso depende mucho de la persona, eso es en función de cada uno, de cómo sea, de su interioridad y de su propia autoconocimiento. Ya ves, Rafa, casi un popurrí de emociones en Huelva y cada uno lo gestiona concretamente a su manera. Yo creo que la calle siempre es muy sabia cada vez que hemos sacado nuestras cámaras, pero en este caso me da a mí la sensación, Manuel Jesús, corrígeme si me equivoco, que hemos confundido emociones con deseos. Parece que hemos preguntado cuáles son sus deseos, me toque la lotería, sus necesidades, sus deseos, sus valores, ¿no? Entonces han hablado de respeto, han hablado de paciencia, de comunión, de solidaridad. Exactamente, pero esos son valores. Las emociones son el miedo, básicamente son el miedo, la alegría, la ira, la felicidad podría ser una emoción. Entonces, esto nos indica que es que no conocemos bien nuestras emociones, que no estamos totalmente pendientes de lo que son, ¿no? Ahí vemos que la emoción es una sensación puntual que se establece a partir de un sentimiento que tenemos. El sentimiento sería algo que vivimos más duraderamente y la emoción algo puntual, ¿no? En un determinado momento hay un estímulo del entorno o de nuestro pensamiento que nos altera y nos provoca una reacción cognitiva, es decir, pensamos cosas y luego sentimos intensamente algunas cosas. Podemos sentir miedo, podemos sentir rabia, podemos sentir ira o podemos sentir alegría, atracción, podemos sentir placer, ¿no? Esas serían las emociones básicas. Y lo que nos indicaba la calle es que tendríamos que estar más pendientes todos de cuáles son nuestras emociones, de cómo reaccionamos ante ellas, de en qué momento nos asaltan
y a partir de ahí extraer conclusiones. Porque precisamente aprender a gestionar todo este tipo de emociones puede ser muy útil en nuestra vida y sobre todo, más que útil, quizás para que nos podamos sentir más felices con nosotros mismos. Claro, la utilidad viene de que extraigamos la información que la emoción nos va a proporcionar y a partir de ahí tomemos decisiones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Si algún acontecimiento del entorno nos causa miedo, pues imagínate, ¿no? Nos hablan de un examen y enseguida de que tenemos que hacer ese examen o hacer una prueba, no, yo no me atrevo, yo me retiro. ¿Qué me está diciendo la emoción? ¿Que realmente yo no puedo hacer el examen o que realmente el miedo me va a paralizar y debo alejarme? Esa sería la reacción emocional, pero en el fondo podríamos sacar otras conclusiones, y es que si me preparo bien para ese examen, probablemente pueda afrontarlo. Es decir, me falta preparación para ese examen, no voy seguro, no voy suficientemente preparado. Si atendemos verdaderamente a esta emoción y no simplemente la apartamos o reaccionamos a ella, sino que digamos que la leemos, la conocemos y extraemos el significado profundo que tiene, podemos tomar decisiones y actuar en consonancia con lo que realmente son nuestros objetivos, que es hacer el examen y aprobarlo y superarlo. La cuestión es que la emoción me está avisando, no te presentes en estas condiciones, preséntate en estas otras, ¿no? Pero fíjate qué curioso que hemos preguntado las emociones, la gente se han confundido con los deseos o propósitos o como lo queramos llamar, pero después en la pregunta que hemos realizado a la calle de ¿cree usted que se puede gestionar adecuadamente? Todo el mundo ha respondido que sí, que sabe. Claro, y además decían, y depende de la persona y de la madurez. Alguna persona decía de la madurez y del autoconocimiento que tenga la persona. Y efectivamente es así. Nosotros podemos gestionar, conocer, leer mejor nuestras emociones en función del autoconocimiento, que es algo que vamos a proponer. Vamos a proponer que la gente reflexione sobre cómo se siente ante un determinado hecho. Quizás no en ese momento puntual, en ese momento pues que, como yo digo, que surfe, que se deje llevar por la emoción, la viva y ya está. Pero luego a lo largo del día sí se podría hacer algo, y es, por ejemplo, reflexionar y ver, oye, ¿por qué reaccioné yo en ese momento de esa manera? ¿Qué es lo que me quiere decir? Es un poco como interpretar los sueños, pues interpretar las emociones. ¿Qué importancia tienen las emociones en nuestras vidas? Mira, forman parte de nuestro modo de vivir. O sea, sin emociones, en algún momento dijimos aquí en este programa que había que emocionar nuestras vidas, que no había que vivirlas solo desde el punto de vista de la razón. ¿Tu vida emocionante? Emociona, exactamente, emociona tu respuesta. Bueno, pues eso sería interesante. Forman parte de la forma de ser del ser humano. Nosotros como animales mamíferos vivimos de esta manera. Y eso, por tanto, no lo podemos negar. Hasta ahora era como que lo negábamos. Había que racionalizar lo que hacíamos y a partir de ahí, pues, acallar un poco las emociones, ¿no? Controlarlas, ¿no? En un programa de televisión, un profesional, en una clínica, se perseguía que las personas fueran objetivas. No es que tengo que ser objetivos porque yo no soy un buen profesional. No, no es así. No tenemos que ser objetivos. Tenemos que vivir nuestras emociones y leer lo que dice. Y luego pensábamos eso, que ante el control ya estaba todo arreglado y ni siquiera nos paramos a pensar qué era lo que nos comunicaba, con lo cual perdíamos mucha información de cómo la vida nos influye y nosotros reaccionamos, de tal manera que lo hacíamos muchas veces de manera inconsciente. El leer y el comprender las emociones que vivimos nos hará ser más conscientes y vivir más intensamente la vida que nos ha tocado. Y ser más felices, que también es Claro. de lo que se trata, ser felices. ¿Qué es gestionar una emoción? Mira, gestionar una emoción yo digo que es escucharla, ahí lo tenéis puesto. Escuchar la emoción es decir, bueno, ¿qué es lo que me está a mí comunicando el que yo reaccione de esta manera? Es que mi cuerpo, es que mi mentalidad, es que, ¿qué me pasa? Pues me pasa pues que me atrae o que siento gusto por esto, ¿por qué? Por algo, ¿no? Por algo será. Es comprender el significado de cada una de las emociones. Y en este sentido quiero decir, hay mucha literatura y habría que investigar, pero normalmente creemos que el miedo es una de las emociones de las que hay que huir. No, el miedo es un aviso importante y cumple una función. Y hay que distinguir cuáles son los miedos que son reales y que debemos de tener precaución ante ellos, y cuáles son los miedos que nos han impuesto las experiencias anteriores y que no tendrían por qué ser miedos para nosotros, ¿no? Y por último, creo que hay que aprovechar la información que cada una de estas emociones nos proporciona y a partir de ahí tomar conclusiones. Pero claro, ¿cómo se hace todo esto? Que es lo que yo quería saber. Es decir, pues gestionándola. Hay que llegar a un momento en que dice, oye, voy a
a hacer todo esto que estoy diciendo. Voy a escuchar, voy a comprender, voy a reflexionar, voy a sentir, pero ¿cómo lo hago? Y esa es una de las cosas que yo quería decirles hoy al público, ¿no? Pues hablaremos ahora precisamente de cómo hacerlo, de ponerlo o llevarlo a la práctica. Para entrenar esa gestión emocional, ¿qué debemos hacer? A mí se me ocurrían dos cosas que podemos hacer. Un diario emocional, es decir, la gente podría anotar en una libretita brevemente qué es lo que hoy me ha emocionado, me ha provocado determinada emoción, y a partir de ahí ver en qué circunstancia estaba, qué me recordó de mi experiencia anterior, cómo reaccioné yo en ese momento y qué sensación me ha quedado a lo largo del recuerdo del día de aquello que yo estoy. Y simplemente con esas anotaciones probablemente nuestra mente ya empiece a buscar alternativas, a buscar información de cómo estoy viviendo. Y por último, yo decía en un programa aquí, emociona tu vida, emociona tu respuesta, experimentar emociones. Es decir, darme cuenta en determinados acontecimientos, en un encuentro, cómo lo siento, cómo lo vivo emocionalmente, cómo me inunda también en ese aspecto de mi personalidad y prestar atención, pues como en ese momento sentí ganas de abrazar o ganas de acercarme a esa persona o ganas de prolongar el momento, o como todo lo contrario, estaba nervioso, quería retirarme, cómo mi cuerpo pues yo qué sé, me puse en una postura de protección. La lectura en este caso del lenguaje no verbal sería muy interesante también. Bueno, pues algo más que hemos aprendido. Pero estábamos hablando de esas emociones, sí, de la gestión de ellas, de cómo aprender a manejarlas, a conducirlas, o como ustedes prefieran. Incidías tú en esa pregunta del cómo. Sí. Aparte de ese diario, de esa agenda de emociones, ¿qué podemos hacer? Es decir, la persona de pie, la persona de la calle, que no tiene por qué tener una cultura emocional, que sabe por supuesto lo que es la emoción del miedo, la tristeza, la alegría, pero no sabe cómo manejarla. Bueno, pues hay una cosa que es básica. Lo primero, la emoción siempre tiene una utilidad, siempre es por algo. Es decir, lo primero es no negarlo y tener en cuenta que cuando tengo una emoción, yo estoy viviendo alguna información de mi posición en el mundo y debo de estar atento, por tanto, a cómo me siento, no simplemente querer controlarlo. Es decir, cuando yo en una circunstancia vamos a volver al ejemplo del miedo, tengo miedo, lo que debo hacer es darme cuenta de que ese miedo, cómo se reproduce a lo largo de experiencias mías en el tiempo. Cómo es el miedo a un examen, o el miedo a salir a determinadas horas, o el miedo que yo tengo a que a mis hijos o a que a alguien de mi familia le suceda algo, y compararlos. Ese sería lo principal, tomar conciencia de cómo sentimos y compararlo, y al final extraer una información pensando siempre que la emoción nos va a aportar en cualquier caso algo positivo. Yo creo que eso es lo básico, no negarlo, y a partir de ahí empezar a jugar y a experimentar con lo que esa información nos aporta a nuestra vida. Hacerlo, tomar decisiones y en función de las decisiones ver el contraste que... ¿Podemos decir entonces que el primer paso es registrar la emoción o tomar conciencia de en este momento estoy triste por esto y por esto y por esto? Exactamente, justificar la emoción, extraer el por qué yo estoy viviendo eso y a partir de ahí qué puedo hacer. ¿Y cómo puedo moldearla o modificarla? ¿Cómo deseo hacerlo? Por ejemplo, ¿deseo tener miedo a ese examen que decíamos antes? ¿O por el contrario, deseo afrontarlo sin miedo? ¿Y qué debo hacer para eso? ¿Cómo sería hacer un examen sin miedo? Claro, pero hay gente que también nos está viendo en estos momentos y dirán, muy bien, yo en frío digo, no me tengo por qué asustar pues de ese examen, o no me tengo por qué asustar de que tengo que ir a un juicio, o de que salgan mis hijos de noche y le pase cualquier cosa. Pero no somos capaces de tenerlo controlado, de decir, vale, tengo esta sensación, o tengo esta emoción, o tengo este miedo, pero es que llega un momento que ya me está preocupando. ¿Cómo tengo que decir, lo dejo ahí y no quiero que me altere en mi vida? Yo creo que es básico que tomemos nota de que efectivamente hay situaciones que una vez y otra repetimos la emoción porque estamos habituados a ella, ¿no? Ese miedo, por ejemplo, es que yo tengo miedo a que mis hijos lleguen tarde a casa porque puede pasarles algo, así que yo los espero despierto y estoy sufriendo. Bueno, pero tienes que pensar, ¿qué te aporta en positivo, por ejemplo, hacia la relación con tus hijos o hacia la protección de tus hijos esa emoción? Y tienes que tomar decisiones y hacer algún cambio. Esa sería otra de las cuestiones. Si no hago ningún cambio, no voy a experimentar nada. Si hago un cambio, puedo ver qué pasa. Bueno, ¿y qué pasaría si yo, por ejemplo, no haciendo caso a mis emociones, me acostase, me relajase, confiando en que no va a pasar nada? Y eso sería una experiencia
que yo podría sumar a todas las mis experiencias y compararlas. Oye, pues mira, al final no pasa nada. O lo que tenga que pasar, como decimos, pasa. Bueno, pues a partir de ahí tenemos que cambiar y vivir. Oye, pues yo me levanto más contento a la mañana siguiente, le pregunto a mis hijos dónde han estado, a qué hora llegaron, y eso genera, por ejemplo, un clima de más confianza entre ellos y yo. Probablemente eso sí nos está aportando algo, a raíz de que no solo he vivido la emoción, sino que la he leído y he tomado decisiones importantes. Y Manuel, ¿las emociones dependen o cambian, o quizás la palabra sea evolucionan a lo largo de nuestra vida? Sí. Mira, sí, efectivamente, sobre todo porque maduramos y nos conocemos más o nos desconocemos más. También hay momentos en los que determinados acontecimientos alteran nuestro mundo emocional, ¿no? Decía uno de los oyentes, una de las personas que hemos entrevistado en la calle, que estaba en el paro. Perder un trabajo, hacer una mudanza, cambiar de empleo, cambiar de domicilio, cambiar de ciudad, un ser querido. La pérdida de un ser querido, una enfermedad importante, todo eso nos altera y nos hace vivir las emociones de una manera distinta. Con lo cual, esos momentos son claves, son de estrés y hay que analizarlos condicionado al acontecimiento que ha pasado. Pero luego también es verdad que en determinadas etapas de nuestra vida, por determinadas funciones de socialización, cambian las emociones. Cuando tenemos de 12 a 16 años van a aparecer emociones de fraternidad, de amistad, de unidad con el grupo de iguales, y va a aparecer una emoción de rechazo hacia los padres. Tenemos que comprender que el adolescente en esa etapa de su vida está realizando unas funciones de socialización, de valerse por sí mismo, y por tanto se tiene que oponer a la autoridad, porque hay unas funciones del desarrollo evolutivo personal que debe hacer viviendo las emociones de esa manera. Los adultos tenemos que comprender eso que está pasando en ese mundo. En los niños viven las emociones de otra manera, viven la ilusión, la felicidad o el miedo total, de manera radical, y ahí poco se puede racionalizar. Le podemos ayudar con nuestra seguridad, ¿no? Esas emociones cambian a lo largo de la vida en función del desarrollo madurativo y el desarrollo social. Me dice una amiga mía, me estoy acordando ahora, me viene a la cabeza, Ro, un beso muy fuerte, se llama Rocío, pero yo le llamo Ro y ella me llama Mirra, y mis compañeros cuando hablo con ella aquí por teléfono se hartan de reír con esto de Ro y Ra. Dice ella, cuando estábamos en la edad así más o menos del pavo de la adolescencia, dice, entonces las penas eran más penas, pero las alegrías eran más alegrías. Claro, eran enormes, no, se vivían y ya está, se emocionaba la vida de uno y ya está, no pasaba nada. Puede ser una frase que reclama. Claro que sí, eran más intensas, eran más extremas y más intensas, efectivamente. No nos preocupábamos tanto por si eran ciertas o no, simplemente las vivíamos, nos dejábamos llevar, las surfeábamos. Y conforme van pasando los años o las décadas... Depende, hay momentos en los que las vivimos con intensidad porque nos parece maravilloso el acontecimiento, y otras veces las vivimos de una manera más moderada porque le imponemos un control, por las obligaciones, por nuestras responsabilidades. Creemos que las emociones, bueno, deben de pasar al segundo plano y pasan a un primer plano las obligaciones o lo mental, en el sentido, en lo cognitivo, en lo racional, ¿no? Pues yo me emociono mucho cada jueves, cada vez que se asoma por esta pequeña pantalla o por esta gran pantalla. Si ustedes en casa nos están viendo con un pedazo de estos plasmas grandes, ¿sabe con quién? Me parece que con Luna. Con Luna, efectivamente, con Luna Cruz. Tendremos buen fin de semana, llevamos unas pocas de semana con un sol espléndido.